Hoy compartiré con ustedes algunos ejercicios de aplicación sobre el tema de triángulos. Entonces, veamos entonces algunas aplicaciones. Comencemos entonces. Por acá tenemos la primera pregunta. Nos dicen del gráfico, calcule la diferencia de alfa y teta. Entonces, la idea aquí es ser buen observador. Entonces, por lo cual yo le invito a usted a que se concentre en el triángulo que se acaba de pintar. En él hay un ángulo interior cuyo valor es el ángulo teta. Entonces aquí, por este lado voy a colocar un ángulo adicional y le llamaré el ángulo M. Entonces, ¿cómo aprovecho dos ángulos internos? La mejor manera de aprovechar dos ángulos internos es colocando su ángulo exterior, ya que el ángulo exterior que está aquí, resulta ser la suma de estos dos ángulos que están aquí adentro. Entonces aquí este angulito sería M más teta. Del mismo modo, nos concentramos en el triángulo que está aquí en el medio, que se acaba de pintar. Observamos que hay dos ángulos internos. La mejor manera de aprovechar ellos dos es colocando su ángulo exterior, ya que ese ángulo exterior resulta ser la suma de ellos dos, y la suma de ellos dos me da M más 2 teta. Entonces, del mismo modo aquí, observamos en esta figurita que el ángulo exterior que está aquí resulta ser la suma de estos dos que están adentro. Entonces alfa sería igual a la suma de teta más M más 2 teta. Operando resulta ser M más 3 teta. Muy bien, entonces conseguimos una primera ecuación. Entonces la llamaremos primera ecuación. Le llamaré entonces así, ¿no? Ahora, notamos que M es un ángulo adicional, por ende entonces tenemos que eliminarlo, y eso lo vamos a hacer mediante ecuaciones. Entonces por acá notamos que M y 2 alfa, ellos dos generan el ángulo de 180, o sea, M más 2 alfa es igual a 180. Tenemos una segunda ecuación. Profesor, ¿y qué hago con esta primera y segunda ecuación? Entonces yo le voy a sumar miembro a miembro. Voy a sumar primera y segunda ecuación, de tal manera que lo hago así, ¿no? M más 2 alfa más alfa, eso sería M más 3 alfa. Por acá también sumo este segundo miembro, sería 180 más 3 teta más 90. Me quedaría tal y como está, ¿ya? En esta igualdad notamos que M está en el primer miembro y también está en el segundo. Si escogemos uno de ellos y le pasamos al otro lado, va a pasar con signo cambiado, va a restar al otro. Al hacer eso, esas M se van a cancelar, de donde solamente me quedaría esta expresión que está aquí. Entonces bajamos esa expresión y por acá vamos a acomodar al ángulo teta. Este 3 teta positivo pasa al otro lado con signo cambiado, ahí está, pasa a restar. Entonces aquí notamos que todos ellos tienen tercia. Entonces vamos a reducir esa expresión. Sacamos tercia a todos ellos. Al hacerlo, alfa menos teta será igual a 60 grados. Justo la expresión que te piden conocer. Ahora vamos a ver una pregunta 2. Nos dicen calcular X. Entonces ahí notamos el gráfico. Entonces aquí la idea es ser buenos observadores. Y para ello les invito a concentrarse en la figura que voy a pintar aquí de rayas. Notamos que aquí hay dos ángulos internos. Sabemos que cada vez que veamos dos ángulos internos, la mejor manera de aprovechar ellos dos es colocando su ángulo exterior, ya que ese ángulo exterior resulta ser la suma de ellos dos, o sea, 20 más 30, eso me da 50, ¿verdad? Entonces por acá vamos a hacer algunas prolongaciones. Esta línea que está acá la voy a prolongar, de tal manera que al hacer eso voy a conseguir una figurita bastante conocida. Entonces aquí observamos que hay un ángulo exterior y hay un ángulo interior, y nosotros sabemos que este ángulo exterior es la suma de dos internos, o sea, acá tengo un ángulo interior, por acá también tengo el otro ángulo interior. La suma de ellos dos me debe dar este ángulo de 90 grados. Entonces para completar eso, 40 para 90 me falta 50, ¿ya? Una vez hecho eso, entonces les invito a concentrarse en esta figurita que está acá, que es conocida como la propiedad del pescadito. Sabemos que para dicha propiedad se debe cumplir lo siguiente: la suma de los ángulos internos, o sea 3x más x,
debe ser igual a la suma de los ángulos externos. Y esos ángulos externos están en las aletas, ¿no? 50 más 50. Ahí está. Por acá notamos que 3x más x, eso me da 4x. Y 50 más 50, eso me da 100. Entonces, por lo cual tenemos 4x es igual a 100. Donde 4 que está multiplicando pasa a dividir. Al dividir al 100, obviamente eso me da 25. Esa sería la respuesta. Vamos ahora a resolver la pregunta número 3, que me piden calcule cuánto vale x. Entonces, por acá hay que ser buenos observadores. Entonces, les invito a ver una figurita conocida como la corbata Michi. Otros la conocen como la mariposa. Entonces, aquí la idea es justamente aprovechar dicha figura. ¿Y qué es lo que se cumple? Para esto nos concentramos en las esquinas de esa figurita. Por acá en esta esquina hay un x, por acá en esta esquina hay teta, por aquí 50 y por aquí beta. Se cumple, dice entonces, que la suma de x más teta debe ser igual a la suma de los otros dos ángulos que están en las esquinas, ¿no? Beta más 50 o 50 más beta. Entonces, a partir de acá vamos a acomodar nada más. Beta positivo pasa con beta negativo y nos quedaría así de esta manera. ¿Qué significa esta ecuación? Significa que si tú quieres conseguir x, necesitas primero conocer cuál es el valor de teta menos beta. Profe, ¿cómo lo consigo? Para eso está la figurita, ¿no? Entonces, por acá vamos a ver otra figurita llamada la corbata Michi. Y para eso les invito a ver esta figurita, ¿no? Profe, mira, una corbata Michi. La suma de ellos dos debe ser igual a la suma de ellos dos. Profe, pero ellos dos suman x más teta. Ellos dos también deben sumar x más teta. Como ya hay un x, entonces él debe ser el teta. Entonces, ahora, por acá, en esta figurita de color amarillo, notamos que hay un ángulo exterior, por acá hay un ángulo interior y por acá en esta esquina hay otro ángulo interior. Y sabemos nosotros que por ángulo exterior, 2 teta debe ser igual a la suma de dos ángulos internos, ¿no? Entonces por acá hay 2 beta más 40 o 40 más 2 beta. Ahí está. Entonces notamos que todos ellos tienen mitad. Entonces reducimos la expresión, sacamos mitad tuititos y por acá nos quedaría mitad de él un teta, mitad de él un 20 y mitad de él un beta. El beta que tiene signo más pasa al otro lado con signo menos. Y justo esta expresión es la que queríamos conseguir, ¿no? Entonces aquí reemplazamos aquí por su valor 20, pasa aquí y sabemos que el 20 es positivo. Al pasar al otro lado pasaría restando, de donde el valor de x resulta ser 30 grados.